bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Escorpio. Hoy vamos a estar viendo los mensajes canalizados de tu persona especial para ti. Recuerda que mientras se está estrenando este video, yo estoy en el chat en vivo o contestando sus preguntas de péndulo o dándoles un consejito de manera gratuita o cualquier otra actividad que se me ocurra, así que te invito a participar. Y si estás viendo este video después del estreno, te invito a que te suscribas al canal, le des a la campanita y nos veamos para el próximo estreno. También ya he abierto mi nuevo canal de interactivos. Ya hay algunos videos arriba, así que si te gustaría verlos, bienvenidos. Les estoy dejando el canal en los comentarios para que entren al link. Y bueno, ahí vamos a estar hablando de amor, vamos a estar hablando de carrera, de espiritualidad, de desarrollo personal y todos los otros temas que les puedan interesar. Así que bienvenidos, bienvenidas a participar en este nuevo canal. Ok, mis queridos Escorpios, vamos a respirar profundo 3 veces y vamos a comenzar con esta canalización. Realmente no eres tú el problema, soy yo. Lamento que ya no sea lo mismo que antes. Y lo siento, pero estoy enamorado de otra persona. Sé que tenemos mucha pasión entre nosotros. Y siento que tú puedes ser esa persona para mí. Pero ten cuidado, que mi amor viene desde el ego, no desde el amor. Me gustaría que resolviéramos esto. Me la paso pensando en ti. Quiero cambiar las cosas. Espero que puedas tener confianza, porque yo tengo el corazón roto. Ok, Escorpio. Un poco corta la canalización. La verdad es que les voy a comentar que ya todas las lecturas de esta semana están tipo tragedia. Así que un poco de paciencia, las energías están complejas, pero espero poder ayudarte de una u otra forma. Vamos a entrar al análisis de esta lectura. Tenemos el 9 de bastos. Esta es una persona que está a la defensiva. También nos puede mostrar a alguien que esté bloqueado en las redes sociales. Siento que esta persona se ha decepcionado a sí misma por su mal comportamiento. Tiene el corazón roto, ¿no? Y espera algunos cambios. Piensa bastante en ti con este 4 de espadas. Pero a mí me llama la atención algo. Cuando nos dice, lo siento, pero estoy enamorado de otra persona. Es como que ya nos está hablando de alguna especie de triángulo amoroso. Si nos habla de atracción, de pasión, como que le gustaría que las cosas cambiaran entre ustedes, resolverlo, pero al mismo tiempo, como estamos hablando desde su yo superior, nos dan signos de advertencia. Me gustaría mirar un poco más en complejidad a esta lectura, así que vamos a tirar un poco más de cartas, porque siento que nos faltan cartas para comprender bien de qué se trata esto y cuáles son realmente sus intenciones contigo, Escorpio. La verdad es que... Bueno, aquí está el Rey de Copas. Es una persona que sí te tiene cariño, que quiere estar contigo. ¿No? Esta es una persona que te ama, efectivamente. Paje de espadas se quiere comunicar acerca de esto. Tiene ciertas proyecciones contigo, pero siento que el quiebre le ha dolido bastante. Todavía no ha podido superarlo. El quiebre o los conflictos que estén teniendo. Pero al mismo tiempo siento que es una persona que no está tan dispuesta a ceder. Hasta incluso me lo muestran como una persona un poco narcisa. Si es que estás lidiando con un narcisista o no sabes si estás lidiando con un narcisista y te gustaría saber, hay muchos videos en YouTube que te pueden ayudar para identificarlo. Esta es una persona que actúa de acuerdo a su conveniencia. Ok, bien, te quiere estar soltero o solo o se siente solo. Perdón. Con este 9 de pentáculos al reverso, hay una energía de frustración y 5 de espadas, mecanismos de autosabotaje. Y no está actuando. ¿Qué energía más extraña me da esta persona? El as de copas está al reverso. O sea, ok, te tiene cariño, pero va a estar siempre en dominio
de su propio ser, de lo que entrega, ¿no? Me lo muestran hasta incluso, y esto que no está en las cartas acá, me lo muestran como una persona narcisa manipuladora. Bueno, recuerden que esta lectura no tiene géneros. El mago, cuando a veces está al reverso, no solamente nos puede mostrar toxicidad, pero sí una persona que trabaja como un mago, así como un ilusionista. ¿Qué te quiero decir con eso? Engaños. Bien, generalmente engaños. Es como la persona que te dice, no, aquí no pasa nada, yo te amo infinitamente, etcétera, quiero estar contigo. Pero es como una especie de manipulación porque realmente no lo lleva a la acción. Y bueno, y ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. Yo te daría esa señal de advertencia. Por ahora, este triángulo amoroso que me muestran acá, lo siento, pero estoy enamorado de otra persona. Primero puede ser así de sí mismo, si es que es una persona narcisa, así infinitamente enamorado de sí mismo, porque por ahora no me muestran otra reina que no sea la emperatriz que está allá arriba. Entonces, para alguno de ustedes tampoco va a ser el caso. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué signos están involucrados? Puedes estar lidiando con un cáncer, un Leo. Leo nuevamente, insisten. Un Sagitario, Cáncer, otro signo por favor, Escorpio o un Virgo. Vamos a mirar un poco más. La verdad es que yo les diría especial cuidado, especialmente porque esta persona no está actuando. Sí quiere ciertos cambios, desea ciertos cambios, quiere resolver esto, pero no lo vemos haciendo mucho al respecto. Entonces siento que es una persona que quizás está esperando que tú hagas todo el esfuerzo. Precaución. Bien, porque siento que hay falta de reciprocidad en esta conexión. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Es conveniente esta conexión para Escorpio? ¿Se recomienda esta conexión para Escorpio o no? ¿Se le recomendará ya soltar? Muchas gracias, guías espirituales. Me llama un poco la atención esta lectura, Escorpio. Vamos a ver. Recuerda que no depende de nosotros decirte qué es lo que tienes que hacer o de ningún tarotista, eso es tu propio juicio, pero si es que esto te sirve de algo, te da consejo, te resuena, maravilloso. Acá ya nos dicen, deja ir. Sí, deja ir. Sé asertivo y sé claro contigo mismo, contigo misma, porque este no es el momento correcto. Quizás necesitamos estar solos, reconocernos, volver a estar con nuestra propia alma, visualizar qué pasa, ¿no? Te dice, suelta, deja ir, ¿bien? Deja ir. No es el momento correcto. Sé asertivo contigo. Sé asertiva contigo. Oye, ¿realmente el comportamiento de esta persona me sirve? ¿Me hace sentido en lo que yo quiero para mí en mi vida? ¿O qué es lo que está pasando acá? Es como sacar un poquitito la ilusión del enamoramiento y visualizar correctamente a esta persona, de acuerdo a lo que efectivamente está haciendo y efectivamente está entregando. Oye, las lecturas de esta semana, chicos, chicas, disculpen, estoy un poco enferma y como siempre con alergia, así que no se enojen conmigo. Bueno, vamos a ver un poco más. Me gustaría hacer un pequeño interactivo con ustedes en este momento. Voy a dejar 3 cartas en la mesa y les voy a pedir que elijan una de estas cartas y vamos a hacer de esta lectura un poco más específico a esta situación, ¿bien? A tu propia situación. Y luego vamos a estar viendo también cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial hacia ti. Así que quédate hasta el final. Muchas gracias, guías espirituales. Bien, te invito a elegir una de estas 3 cartas que están acá y vamos a comenzar a develarlas. Respira profundo y elige una de estas cartas. Bien, para el primer grupo está la carta de la fuerza. Esta carta nos está hablando de tu proceso de sanación personal. Es una persona que se podría recuperar de esto, pero siento que tiene que ver mucho más contigo. Bien. El dominio de tu propio ser y desde tu vulnerabilidad ganar esa fortaleza que está dentro de tu alma y superar esta situación. Para el segundo grupo, nos dan el 2 de bastos. Sí siento la energía con esta carta que tu persona tiene cierta proyección contigo, pero tampoco la está llevando a cabo
plenamente. Siento que me muestran esta carta muy detenida, con la energía muy estancada. Es como que te mira desde lejos, pero se queda ahí, no hace nada. Me dio una energía muy particular esta carta, porque el 2 de los bastos generalmente tienen que ver con acción. Ahora, esta carta también tiene que ver con la planeación de la acción, pero yo les diría todavía no hay ninguna información concreta que me pueda dar este 2 de bastos con respecto a su propia lectura, ¿no? Yo te diría, esta persona está mirando desde lejos y no haciendo mucho. Para el tercer grupo tenemos el 3 de pentáculos. Algo va a querer construir en conjunto. Hacer cosas contigo. Aún así, con la mirada general de la lectura, siempre les diría particular advertencia. Particular advertencia, ¿ok? Esta persona posiblemente va a volver no sé si estarán en silencio, pero a decirte, bueno, vamos a construir algo juntos, pero ten cuidado. Claro, quiere que resolvamos esto. Aquí en este 3 de pentáculos, para el tercer grupo puede haber un poco más de esperanza, pero aún así les diría, bueno, con cuidado por las piedras, ¿no? Con cuidado por las piedras. Vamos a mirar cuál es la siguiente acción a tomar. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia nuestros amigos y amigas de Escorpio. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Escorpio hacia Escorpio. Caballero de espadas al reverso, 3 de espadas al reverso, 8 de bastos al reverso. Esta persona se nos está quedando en el 4 de espadas, en silencio. Siento que tiene mucha angustia, mucha rabia quizá consigo mismo en la forma que han sucedido las cosas. Siente que tiene que sanar, o hay algo aquí que tu persona tiene que sanar efectivamente. Y con el 8 de bastos al reverso la energía está detenida. Y acá con el hierofante hay separación. El hierofante al reverso, hay separación. Y luego de esta lectura, cuando me muestra la palabra tóxico, narciso, narcisa, el hierofante al reverso también nos puede indicar una toxicidad importante. Así que bueno, cuiden su corazoncito como siempre, recuerden su valor propio, son magníficas personas que se merecen ser respetadas y amadas, pero ese respeto primero tiene que ser propio. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué está pasando con Escorpio y qué le podemos decir a Escorpio como consejo hoy. Muchas gracias, guías espirituales. La carta de la totalidad, la intensidad, el éxito, el estrés. Sí siento que esta situación está añadiendo una cuota de estrés importante a nuestra vida. La vida siento que te está pidiendo soltar con la carta de la totalidad. Así que ustedes pueden ver esta carta, es como niños jugando en un trapecio. Es como tírate a la vida, sigue viviendo intensamente, hay éxito para ti, preocupándote también de cuidar el estrés. Y los amantes, siento que el amor propio es lo que hay que elegir primero. La carta de los amantes en el tarot en versión como más terapéutica tiene que ver con el amor propio e integrar la figura femenina, la energía masculina en uno. Eso significa equilibrar la energía femenina y masculina dentro de tu propio ser. Y ser tú la persona que necesitas como en amor propio y en apoyo. Apóyate a ti mismo, ámate a ti mismo, a ti misma. ¿Ok? Vamos a sacar una última carta consejo para ustedes hoy. Muchísimas gracias por estar acá. Espero haberte ayudado de alguna manera. Recuerda que no depende de nosotros o el tarot decirte qué es lo que tienes que hacer. El tarot puede o no estar en sintonía con tu lectura. Aquí estamos contando una historia y si es que esta historia te sirve, te ayuda de alguna forma, maravilloso. Si es que no, la dejamos pasar. La carta nos dice, entrégate a la experiencia y disfruta. ¿Okay? Perdonar y sanar nos permite cerrar un ciclo kármico y así dejar de tener el mismo problema. Deja de hacer cosas que no estén alineadas con tus valores y principios. Reconéctate con quién eres y empodérate. ¿Quién eres? ¿Dónde están tus estándares?
¿Por qué estoy bajando mis estándares por una persona? Amor propio primero. Pero también el perdón nos ayuda a sanar, a cerrar un ciclo kármico, porque si no nos quedamos pegados en todo lo terrible que nos ha pasado y la rabia y el enojo, y eso nos estanca. Entonces, el perdón, la compasión, el entendimiento, no perdonamos para que el otro se libere de todo, bueno, aunque sí es beneficioso para el mundo llenarnos de amor, pero perdonamos para nosotros, para poder soltar. Principalmente esa es tu motivación. Bien, perdonar para poder seguir adelante sin quedarnos estancados al pasado. Siempre y cuando yo tenga sed de venganza, rabia, enojo hacia una persona de acuerdo a algo que pasó en el pasado, yo me estanco en el pasado. Y ya no estamos en el pasado, estamos en el presente, con miras hacia el futuro. Date el espacio de seguir adelante también, ¿ok? Ya sea como te resuene ese pequeño consejo, ¿ok? Muchas gracias, Escorpio, por estar acá. Que tengas un maravilloso día. Nos vemos pronto con nuevas lecturas. Un abrazo desde el alma. Namaste. Muchas gracias por pasarte por mi canal. Espero que este video haya resonado contigo. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.